Dios es un Dios bueno y es un Dios fiel y por eso estamos aquí reunidos predicando su palabra en este momento. Ya hemos cantado, ya hemos orado, solamente nos resta que el Señor nos hable. Cuando el Señor Jesucristo salva a una persona, la vida de esa persona se divide en un antes y un después. Antes de salvado, estábamos perdidos, estábamos sin esperanza, estábamos, dice la Biblia, distanciados de la voluntad de Dios. Y lo peor, estábamos espiritualmente muertos y sin posibilidad, escuche bien, de regresarnos a Dios. No teníamos esa posibilidad. Usted pregunta, ¿por qué? Si el hombre tiene libre albedrío. Primeramente, el libre albedrío es una interpretación de la gente. La Biblia no habla del libre albedrío. La palabra libre albedrío no está en la Biblia. El hecho de que Dios creara al hombre con voluntad para que el hombre escogiera, se le ha llamado, algunos, yo no le llamo, pero algunos le llaman libre albedrío, pero no entienden lo que es el libre albedrío. Escuche por qué. Porque cuando el ser humano cayó en pecado, perdió eso que usted llama libre albedrío, lo perdió. ¿Cómo lo perdió? Escuche ahora, esclavizándose hacia el pecado. Y dice la Biblia que todos los designios del hombre son hacia el mal. Génesis 6:5, léalo. Dice que engañoso es la mente del hombre, dice el corazón que es la mente. Y dice Romanos 12:2 que para que el hombre pueda entender la voluntad de Dios agradable y perfecta, escuche bien, tiene que transformar su mente. De manera que antes de Cristo nuestra vida era una vida perdida y no podíamos acercarnos a Dios. La Biblia de las Américas dice en Romanos 3:23 que porque todos pecaron no alcanzan la gloria de Dios. Era un distanciamiento. Efesios 2:1 dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y ya lo he dicho otras veces en otros mensajes. Ahí la palabra en el original es, en el griego es resbalar en dirección opuesta al objetivo. Dios con las manos extendidas, alegóricamente llamándonos, y nosotros corriendo en dirección opuesta a Dios. Esa era nuestra vida antes de Cristo. Escuche cómo la Biblia, citando la Biblia ahora, porque di mi argumento, pero escuche cómo la Biblia describe la vida antes de aceptar a Cristo como su Salvador. Dice que estábamos condenados. Juan 3:18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, escuche bien, ya ha sido condenado. Juan 3:18, lo estoy citando para que usted tenga la Biblia. Dice que nuestra vida estaba en tinieblas. De hecho, dice peor aún. Efesios 5:8 dice que no es que estábamos, dice que éramos tinieblas. Lea el texto. La Biblia dice que estábamos muertos en pecado. Colosenses 2:13. Romanos 6:23 dice que la paga de nuestro pecado fue la muerte. Así nos describe la Biblia antes de estar en Cristo. Dice destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Dice que íbamos resbalando en dirección opuesta a Dios. Ya lo dije, Efesios 2:1. Pero qué precioso que cuando Cristo vino hizo un milagro. Y de hoy vamos a hablar precisamente de ese milagro que hizo Jesucristo cuando nosotros lo aceptamos, lo recibimos como el sacrificio, el pago de nuestros pecados, como dice la palabra de Dios en Isaías 53, que Él fue el precio de nuestra paz, que el Padre cargó en Él nuestras culpas y por sus llagas hemos sido curados. Algunos toman ese texto para orar por las personas y declararlos sanos porque por la llaga de Cristo fuimos curados. Bueno, el texto no está diciendo que porque tú ores por un enfermo, citando eso, va a ser sanado. El texto se refiere a que de manera integral, de manera holística, de manera completa, nuestra vida fue curada en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero vamos a enfocar este mensaje en
en el milagro que ocurre, el primer milagro que ocurre cuando nosotros aceptamos a Cristo es el milagro de la salvación. Él nos salvó, nos rescató, ya no estamos sujetos a condenación, dice la Biblia en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay, escuche bien, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme, parafraseando, a la vieja manera de vivir, o sea, la carne, sino conforme al Espíritu, la nueva vida, lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Ese fue el primer milagro que ocurrió. Ahora bien, hay otro milagro que va junto consuetudinariamente. En ese mismo instante de la salvación ocurrió otro milagro. De ese milagro hablaré hoy con el título, escuche bien, el milagro del Espíritu Santo, garantía de salvación y transformación en el creyente. Repitamos una vez más nuestro título, el milagro del Espíritu Santo, garantía de salvación y transformación en el creyente. Efesios 1, 13 y 14. Me permito leerlo, esta vez en la versión Dios habla hoy. Dice el texto, gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe en Cristo, por supuesto, fueron sellados como propiedad de Dios en el Espíritu Santo que Él había prometido. Y escucha el 14. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Escuche cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. Bendita la palabra del Señor. Efesios 1, 13 y 14, versión Dios habla hoy. El Espíritu Santo en la vida del creyente es otro milagro de Cristo en nosotros. Fíjense que este texto comienza diciendo, gracias a Cristo. En la Reina Valera dice, en Él. Y la razón que dice en Él es porque ya venía hablando de Cristo desde el versículo 3. Está hablando el apóstol Pablo en una doxología, entiéndase, en un cántico, en una oración de gratitud, de gozo al Señor, de todo lo que el Señor hizo en Cristo para nosotros. Escucha el 3, 1:3 de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche ahora, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De manera que está diciendo que en Cristo hemos sido bendecidos espiritualmente. Pero el 10, escuche cómo lo dice, 1:10, que reunió, parafraseándolo, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como en la tierra. Y dice sobre Cristo que tuvimos herencia, dice el 11, y entonces el versículo 13, en la Reina Valera se refiere a Cristo como Él. Por eso dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ya lo dije al inicio, el Espíritu Santo, recibirlo es otro milagro que va junto con el de la salvación, que ocurre en el mismo momento, no es algo aparte, no es algo después, ocurre en el mismo instante, pero para fines de productividad es un milagro aparte de la salvación. Dice, gracias a Cristo, en esta versión, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe. Y esto nos deja saber algo que no es mi tema, pero que es importante, y es que para que las personas sean salvadas, tienen que oír el evangelio. Por eso he dicho, y lo he dicho otras veces y lo seguiré diciendo, en las iglesias hay montones de personas que no son salvas, están en la iglesia, están convertidos, pero no son salvos. ¿Saben por qué? Porque no han escuchado el evangelio. Se han convertido a una iglesia, a una denominación, se han convertido
a una prédica, a un estilo de vida de una iglesia en particular y defienden la creencia de esa iglesia, defienden las posiciones del pastor de esa iglesia, defienden incluso la denominación de esa iglesia. Pero ¿saben qué? Para que la persona sea salvo según la Biblia, y voy a cerrar ese paréntesis, tiene que escuchar el Evangelio. ¿Dónde lo dice? Por ejemplo, Romanos 1, 16, 17, el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu, o el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, dice, no me avergüenzo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Y dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Pero aquí está también, en este pasaje. Dice que habiendo oído el mensaje de verdad, no un mensaje de cuentos, no un mensaje de historietas, sino el mensaje de la verdad. ¿Y cuál es el mensaje de verdad o de la verdad? Que Cristo vino a la tierra a pagar por los pecados de los pecadores y que todos somos pecadores y que en Cristo tenemos salvación, no en María, no en Pedro, no en la denominación, es en Cristo. Y dice que habiendo nosotros oído ese mensaje, y aquí parafraseo, abrazamos la fe, porque la fe es un regalo de Dios, la fe en Cristo, y así la garantía de que verdaderamente somos salvos, y ahí está el milagro que estoy hablando, el segundo milagro que ocurre en la salvación, fueron sellados como propiedad de Dios en el Espíritu Santo que Él había prometido. Aleluya. Adicional al milagro de la salvación, en ese mismo momento, en ese mismo instante, ocurre simultáneamente el milagro del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso predicamos este título, el milagro del Espíritu Santo, garantía de salvación y transformación. Escucha la importancia de haber sido sellado con o en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, Dios nos ha marcado con la imagen de su Hijo. El sello del Espíritu es la imagen de su Hijo en nosotros. La mano de Dios es que ha puesto ese sello en su Espíritu Santo. Y la imagen, repito, que Él ha puesto es la imagen del Hijo. Por eso es que cuando espiritualmente el Padre nos ve justificados, o sea, sin pecado, aunque somos pecadores, aunque tenemos pecado, pero Él nos ve sin pecados. ¿Por qué? Porque en el momento de la salvación fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y dice Cristo que el Espíritu Santo es la continuidad de Él en la tierra. Dice que Él es el consolador, el abogado, representante, que es la palabra que más me gusta, más que defensor, donde ahora cuando el Padre ve a nosotros, nos ve a nosotros, ve la imagen de su Hijo sellada, reflejada, impregnada en nosotros, y eso es el milagro del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, es, lo repito una vez más, la imagen de Cristo sellada en nosotros. ¿Para qué nosotros fuimos sellados? El texto lo dice, el texto que estamos leyendo. Mire cómo lo dice. Sellados como propiedad de Dios en el Espíritu Santo que Él había prometido. Usted sabe que un sello se pone para indicar propiedad, para indicar identidad, de manera que el documento sellado pertenece a quien le pertenece el sello. Entonces, cuando usted se goza de la salvación en Cristo, no olvide gozarse y exaltar a Dios como lo hizo el apóstol Pablo en los versículos 3 hasta el 14 de Efesios 1, porque también tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, y el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas en el mundo espiritual es la imagen de Cristo crucificado y resucitado por nosotros. De ahí que cuando un creyente que está en obediencia a Dios ministra o camina, el enemigo no puede tocarle, y mucho más que tocarle, no puede, escuche bien,
no puede prevalecer, dice la Biblia en el libro de Mateo 16, 18. ¿Sabe lo que significa prevalecer? Anteponerse una cosa a otra. Quiere decir que ese sello garantiza no solamente que ahora, como vamos a ver en mi segundo punto, estamos salvados y es para siempre. No puedes perder la salvación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha sellado y ahora eres propiedad de Dios. Ahora la imagen del Hijo está impregnada en ti, pero no solamente es eso. Es que cuando el diablo ve, dice, no puedo entrar ahí porque lo que estoy viendo en esa mujer, en ese hombre salvado, es la imagen de Jesucristo que ya me aplastó la cabeza. Si eso no le da gozo a usted, no sé qué otra cosa le daría gozo. Porque para que usted vea la importancia, piense por un momento que usted fue salvado por Cristo, que ocurrió el milagro de la salvación. Usted oyó el Evangelio y a través del Evangelio el Señor lo despertó a que tenga fe, según Romanos 10. Y usted creyó en Cristo, no por sus méritos, sino por los méritos propios de Cristo. Y Cristo le declaró salvo. Pero imagínese usted que, como en otras religiones, usted hubiese salido de ese lugar salvo, pero sin una protección divina, sin tener el sello del Espíritu. ¿Qué hubiese pasado? Imagínese usted las cosas que el diablo estaría haciendo y hubiese hecho en su vida que ahora no puede hacer. De manera que el Espíritu Santo es la garantía de salvación y transformación en el creyente. Por eso el título. Escuche bien, el milagro del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el milagro? Garantía de salvación y transformación en el creyente. Eso es lo que dice en el versículo 14, mi último versículo, y por tanto préstele atención. En la Reina Valera, el 1.14 dice que es las arras, hablando del Espíritu Santo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Yo le doy gracias a los que escribieron la Biblia Reina Valera, pero a veces en los textos los ponen de una manera que usted no sabe si está leyendo un poema o una obra de literatura o qué usted está leyendo. De hecho, eso está mejorando cada vez más, por eso les recomiendo la versión de la Reina Valera del 2020, donde han corregido errores de traducción como aquel de Juan 1.1, que dice que Jesucristo era el verbo, y en el original no dice verbo, sino logo, la palabra, y entonces ya lo corrigieron. En la Reina Valera del 2020 ya no dice era el verbo, sino que dice era la palabra, y la palabra era con Dios, y así seguirán corrigiendo. De manera que este versículo 14 vamos a leerlo no en la Reina Valera, sino en otra versión. En la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice el Espíritu es un adelanto que nos da que se nos da como garantía, escuche bien, de que recibiremos lo que Dios prometió. ¿Usted está oyendo? Es una garantía de que lo que Dios prometió para nosotros lo recibiremos del Espíritu para darnos, dice lo que Dios prometió, y entonces dice, quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Pero en la Dios habla hoy, ese texto le da un trato especial y dice unas palabras que no nos las podemos perder. Escuche cómo dice, versículo 14 de Efesios 1. Este Espíritu es el anticipo, ahí están las arras, que eso es lo que significa en griego, que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. De manera que el Espíritu Santo es nuestra garantía en la salvación. Yo lo dije ahorita, imagínense cómo hubiese sido nuestras vidas salvados en Cristo, pero que hubiésemos salido a caminar sin ninguna protección más allá de que ahora son salvos. El diablo nos mataría inmediatamente, nos destruiría inmediatamente, y aunque no perderíamos la salvación, escuche ahora, si se hubiese perdido el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo Dios garantiza eso? A través del Espíritu Santo. Él es la garantía. La garantía es el compromiso temporal de un fabricante o vendedor
en el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. ¿Usted lo entendió? Es la garantía del vendedor, dicho en palabras sencillas, de que si se te daña el producto, el vendedor te lo va a reparar sin costo alguno de tu parte. Aplicación. Usted y yo recibimos a Cristo como Salvador. Fuimos declarados salvos, salvos para siempre. Cristo dice, nadie que el Padre me dé se va a perder. Aleluya. Las ovejas son de mi Padre y Él me las entrega a mí y ninguna se va a perder. Jesucristo dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ellos estaban sucios todavía, pero Jesucristo lo que está diciendo es, mi palabra sembrada en ustedes hace que el Padre vea mi limpia palabra en ustedes. Y ahora Él los ve a ustedes como limpios, no porque están limpios, sino porque mi limpia palabra está en ustedes. Aleluya. No puedo dejar de alabar a Dios por eso, hermano. Somos pecadores, pero tenemos la garantía en el Espíritu, por eso el milagro del Espíritu Santo. La garantía de que el fabricante se ha comprometido, ese fabricante es Dios, nuestro creador, que a diferencia de él en el huerto, que cuando Adán y Eva pecaron, corrieron de Dios, se distanciaron de Dios, se separaron de Dios, el miedo, la vergüenza y la culpa los alejó en dirección opuesta, resbalando en dirección opuesta al objetivo. Ahora, en Cristo, el Espíritu Santo garantiza de que aunque caigamos en pecado, aunque tengamos todavía una vida que necesita ser reparada, el fabricante que es Dios, a través del Espíritu, sigue obrando esa reparación. Le llama, la Dios habla hoy, liberación. ¿Liberación de dónde? ¿De qué? Del pecado, de la esclavitud del pecado, de las maniobras, manipulaciones, maquinaciones, dice la Biblia, de Satanás contra nosotros. Por eso nuestro título, el milagro del Espíritu Santo, garantía de salvación y transformación. Escuche cómo dice la Biblia, la obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Dice en el libro de Juan, capítulo 20, capítulo 10, Juan 10, no tiene que buscarlo usted, 28 al 30, escuche cómo dice la Biblia la obra del Espíritu Santo. Juan 10, 28 al 30. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escuche bien, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Por eso dije al principio que la imagen, el sello que ha puesto el Espíritu en el creyente es la imagen de Cristo. Por eso estamos unidos al Padre, porque tenemos el sello del Hijo en nuestras vidas. Así que el Espíritu Santo opera esa obra de que nosotros seguimos siendo propiedad de Dios, pertenencia de Dios. Pero escuche otro milagro que ha ocurrido, o el milagro dentro del mismo milagro del Espíritu, lo que dice 1 Corintios 3:23. Escuche ahora, ustedes pertenecen a Cristo y Él pertenece a Dios. El Espíritu Santo ha hecho una unicidad en usted, entre usted, el Padre y el Hijo. Hermano, piense un momento lo que significa, las implicaciones, que el Espíritu Santo haya unificado tu vida, te haya unificado a ti, a Cristo y el Padre. Ya no estás separado del Padre, no estás separado del Hijo, no estás separado de la salvación, no estás separado de la bendición. De hecho, esa es la doxología, la alabanza del apóstol Pablo en esta carta de Efesios, donde él dice que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. En el versículo 3 lo dice de Efesios 1. Eso se ve de una manera maravillosa cuando en Romanos 8:32 dice que pues si Dios no escatimó ni a su propio Hijo por ustedes, parafraseando el versículo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Así que el Espíritu Santo garantiza eso. Hermano, y dice el versículo 14, la segunda parte, porque tiene dos partes ese versículo, que eso será una realidad. La garantía sigue funcionando.
pero que la obra, el milagro del Espíritu no es solamente que Él nos garantiza la salvación, sino que dice, cuando haya completado nuestra liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos alabemos su glorioso poder. ¿Sabe lo que está diciendo? Que el Espíritu Santo todavía está, no sé yo, pero todavía está trabajando en nosotros, operando, escuche bien, la liberación del pecado. El pecado todavía tiene incidencia ocasional en nosotros. No puede tener, el pecado no nos puede poseer si verdaderamente estamos en Cristo, pero tiene incidencia todavía. Es como pequeñas manchas que ocurren en ese cuadro perfectamente pintado, sellado en nosotros, en Dios, pero todavía las manchas del pecado laceran nuestras vidas, ofenden y dañan nuestra comunión con Dios. ¿Qué hace el Espíritu? Que Él trabaja en nuestras mentes, y lo vimos en mensajes anteriores, a través del fruto del Espíritu, a través de la palabra que dice que es la espada del Espíritu, Efesios 6:17, para irnos limpiando, o sea, liberando. Y dice el mismo texto también que Él opera una transformación. La parte final, repito, del 14, leámoslo completo. Versión Dios habla hoy. Este Espíritu es el anticipo que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar cuando haya completado nuestra liberación. Y escuche ahora, y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión. ¿Sabe lo que está diciendo? Que la obra del Espíritu Santo es progresiva, y ahí habla de santificación. Ahí habla de que el Espíritu Santo, parte de su obra es cada vez, escuche más, cada vez separarnos más y más, apartarnos más y más para Dios. Eso lo hace, como lo hemos visto y lo veremos en otros mensajes, a través de su palabra. Nos hace consciente de que Dios nos quiere, de que Dios nos llama, de que Dios nos ha puesto aparte. Y Él lo que hace es que nos sigue apartando para Dios, para que nosotros podamos seguir viviendo para Dios, o sea, santificándonos para Dios. Y así es como alabamos el poder de Dios. Aplicación. La salvación viene de Dios, de eso no hay duda. Pero para prevenir lo que pasó en el huerto de Edén y de que nosotros no volvamos a caer en la misma condenación de Adán y Eva en Génesis 3, ¿qué es lo que hace Dios? Que Él nos ha sellado en el Espíritu, y ese es el milagro del Espíritu. Ese sello es garantía de nuestra salvación y garantía de nuestra transformación junto a la permanencia en Dios. Hermano, es un milagro, es una obra gloriosa. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Nosotros no tenemos, ni debemos, muchos lo hacen, esto que voy a decir es un error. No tenemos ni debemos adorar al Espíritu Santo como si fuera una persona aparte de Dios, o sea, aparte del Padre. Toda la adoración es al Padre a través del Hijo, y toda adoración al Padre a través del Hijo es guiada por el Espíritu Santo. Pero nosotros sí tenemos que tenerlo como un milagro de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es un milagro de Dios, y entonces debemos cada día en nuestras oraciones darle gracias al Señor, decirle: Señor, te doy gracias porque tú me has puesto tu imagen, la de tu Hijo, en tu Espíritu en mi vida. Gracias, Señor, porque a través de ese sello yo estoy viviendo en liberación del pecado. Es una liberación progresiva. Cada día, Señor, me quiero distanciar más del pecado. Cada día quiero vivir más distante del pecado. Cada día quiero vivir más cercano a ti. Esa es una obra del Espíritu y es un milagro del Espíritu, y debemos darle gracias a Dios. Y también orar diciendo: Señor, gracias porque el sello del Espíritu me garantiza una transformación progresiva, que es santificación en la Biblia. ¿Qué es santificación? Tú cada día me pones más aparte para ti. Cada día me muestra qué perdido está el mundo, qué dañado está el mundo, y cómo este mundo se acerca al final. Y entonces eso me provoca, Señor, que yo te busque más, que yo ore más, que yo estudie más la palabra, que yo me congregue más con mis hermanos y que yo quiera glorificarte y bendecirte. Así que mi oración es que Dios te haya iluminado y te siga iluminando en la obra del Espíritu Santo en tu vida. Al cierre,
No es para darte corrientazo, no es para que brinque y diga cosas que no se entienden y diga el Espíritu Santo está hablando. Cuando el Espíritu Santo habla, solamente hablará a través de la palabra de Dios. Padre, gracias.